Buenos días, jóvenes de octavo grado. En esta ocasión vamos a desarrollar el contenido de la conquista de América correspondiente al 8 de mayo del 2020. Iniciaremos hablando sobre los hechos históricos durante la época de la conquista de América. Como bien sabemos, el descubrimiento de América fue uno de los elementos, o podríamos decir una de las causas por las cuales se realizó la conquista del continente americano. En esta ocasión, pues España y Portugal, que eran las dos naciones que estaban en una contienda significativa por tener el dominio de las tierras descubiertas por Colón y por otros viajeros que, al igual que él, querían saber la existencia de la nueva ruta hacia las Indias Orientales, pues tuvieron que someterse a las indicaciones o a las condiciones de la bula papal. Cuando mencionamos esto de la bula papal, hay que recordar de que durante el siglo XVI, España y Portugal tenían como religión única y oficial a la antigua Iglesia Católica. En este caso, lo que debemos de tener muy en claro es que para que se pudiera ejecutar la conquista, pues tanto los reyes de España como los de Portugal, pues tenían que someterse a las disposiciones de la Iglesia Católica en cuanto a poder realizar la tarea de enseñar lo que era el catolicismo a los pueblos nativos que iban a ser sometidos durante el proceso de la conquista. Ahora mencionaremos el modelo español. Cuando hablamos del modelo español se refiere a cómo España logró realizar la conquista de los pueblos nativos desde lo que era México hasta lo que son los países de Sudamérica. Los conquistadores venían al Nuevo Mundo motivados por una sed de riqueza y de prestigio social. Esto quiere decir que el ejército español debía derrotar militarmente a los guerreros nativos, pero no fue tarea fácil, ya que los conquistadores encontraron a su paso toda clase de resistencia por parte de los nativos. En este caso, la conquista se realizó a través de empresas privadas. Quiere decir de que estas actividades pues fueron realizadas por personas en forma natural, o sea que no eran personas designadas directamente por los reyes, sino que eran personas que por cuenta propia y con recursos disponibles habían decidido pues tomarse la tarea de conquistar y someter a los nativos de cada uno de los países que fueron conquistados por ellos. El rey daba títulos de adelantado para los jefes de las expediciones y sus descendientes. Esto nos da a entender de que esto era como una especie de tributo que se le otorgaba a estas personas por la labor de someter a los nativos y sobre todo de poder expropiar las riquezas que encontrarían durante todo el desarrollo de las luchas que tendrían con cada uno de los diferentes pueblos indígenas que se resistirían a la conquista. También pues estas personas tenían la oportunidad que al obtener este título pues tendrían privilegios bastante significativos tanto para ellos como para sus descendientes. O sea, hablamos de las familias, tanto de la esposa como de los hijos de cada uno de los que tenían el título de adelantado. El adelantado podía repartir tierras también indígenas que eran esclavizados y nombrar a las personas que iban a desempeñar distintas tareas en la región conquistada. O sea que el adelantado tenía la oportunidad de elegir con quién podría desempeñar dichas labores una vez que la población indígena fuera sometida a lo que era el dominio por parte de la corona española, pero en este caso pues el adelantado gozaba de muchas, pero de muchas oportunidades de obtener bastantes privilegios. El adelantado era a la vez gobernador, capitán general y el alguacil mayor de la región a su cargo. O sea que esta persona pues tenía una infinidad de cargos
pero sobre todo podía desempeñar funciones en beneficio propio, y eso le permitiría ganar tributos y a la vez podía ganar, digamos, los favores de la corona española, mientras él pudiera pues lograr establecer, digamos, las leyes que la corona española pues tenía ya establecidas, valga la redundancia, para las colonias que eran parte de lo que es España durante el siglo XVI. Tenemos que en la historia de la conquista por parte de España hacia el continente americano figuran tres personajes que son sumamente reconocidos en esta etapa. Hernán Cortés, que es el que dirigió la conquista de México y que sometió a la población azteca a las leyes establecidas por España. Pedro de Alvarado, que fue quien realizó la conquista de Guatemala y El Salvador y que logró pues someter a las condiciones de las leyes españolas a los mayas, cachiqueles, a los pipiles y el resto de poblaciones indígenas de estos países. Y Francisco Pizarro, que logró dominar y someter a los incas a los designios de la corona española. Prácticamente estos personajes fueron los que obtuvieron muchos favores por parte de los reyes de España por la labor de someter a la población indígena a las condiciones que después de conquistar cada uno de esos países pues tendrían que pasar a la siguiente etapa, que era la colonización. En este caso podemos decir que la conquista fue una etapa bastante dura, recordando de que tanto europeos como precolombinos lucharon constantemente uno para poder, digamos, someter al otro. Esto quiere dar a entender de que la derrota de las grandes sociedades indígenas fue posible a la suma de una serie de elementos, tomando en cuenta de que los españoles gozaban de ventajas totalmente evidentes, ya que ellos tenían armas sumamente más sofisticadas y más poderosas que las que tenían los indígenas. Aunque los indígenas conocían el territorio más que ellos, pero eso no les pudo dar la ventaja necesaria para poder evitar que los europeos los vencieran en las luchas con las cuales pues ellos terminaron siendo esclavos y tuvieron que someterse a las leyes y al estilo de vida europeo, tal como ya lo tenían planificado tanto España, Portugal, Inglaterra, que su propósito era someter bajo su propósito de conquista a estas sociedades. La búsqueda y explotación de metales preciosos y la necesidad de mano de obra indígena motivaron la llegada rápida de los españoles al continente. Todo el proceso fue acompañado permanentemente por la misión evangelizadora que impuso la religión católica a los pueblos sometidos. Destacan personajes como Fray Bartolomé de las Casas y Fray Francisco Victoria, que intentaron frenar la brutalidad de los conquistadores hacia los indígenas. Es de tomar en cuenta de que la Iglesia Católica envió a una cantidad considerable de sacerdotes y frailes para dar las enseñanzas del catolicismo a las poblaciones indígenas. Pero entre este tipo de personas que llegaron con ese afán o con ese propósito de cambiar las creencias de los precolombinos, se encontraba Fray Bartolomé de las Casas y Fray Francisco Victoria, que ellos pues prácticamente, a pesar de que ellos tenían una misión que era la que nosotros hemos mencionado ya anteriormente, que era la de someter al catolicismo a los indígenas, pero ellos también eran personas que consideraban que los indígenas eran seres humanos que se les tenía que tratar de una forma más humana y no de la manera tan deprimente o tan decadente que estaba ocasionando los conquistadores hacia ellos. ¿Quiénes eran los defensores de los indígenas? Ya lo hemos mencionado. Aquí está Fray Bartolomé de las Casas, que fue uno de los
personajes más conocidos en la historia por defender las causas de la población prehispánica. Tenemos a Fray Francisco Victoria. Ambos pues tuvieron un papel muy importante durante esta etapa y que ellos pues se encargaron de brindar la enseñanza que se requería para que la población indígena pues no sufriera demasiado por los cambios a los que se iban a estar sometidos durante la conquista. Bien, ahora hablaremos del modelo portugués. En el caso de Portugal, pues su proceso de conquista fue un poquito menos expandida a la par de la española. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que los esfuerzos de estos personajes pues fueron muy distintos al que hizo en este caso España. Ahora, el interés de Portugal era solo conseguir la supremacía en el comercio de las especias y de formas y demás productos. Su objetivo fue buscar puntos de apoyo para el tráfico hacia África y Oriente. Utilizó formas privadas y estatales para conquistar, o sea que en otras palabras, pues solamente se enfocaba en lograr dominar una cierta área que les permitiera llegar a las Indias Orientales, pero en este caso, pues en lo que fue la conquista de América solo lograron dominar lo que fue Brasil. Ahora vamos con el modelo inglés. El imperio de Inglaterra en América se iba expandiendo gradualmente mediante guerras y colonias. Inglaterra logró controlar Nueva York, que antes era conocida como Nueva Ámsterdam, tras las guerras anglo-neerlandesas, o sea que ellos luchaban contra los holandeses por el control de lo que es ahora actualmente los Estados Unidos. Las colonias americanas, en el caso de Inglaterra, se extendían hacia el oeste en busca de nuevas tierras para la agricultura. Durante la Guerra de los 7 Años, los ingleses vencieron a los franceses y se quedaron con Nueva Francia en 1760, lo que convertía a Inglaterra en dueña de casi toda América del Norte. Declarar de que Canadá pues está distribuida entre el dominio inglés y el dominio francés. Por eso que actualmente Canadá está contemplada que tiene provincias inglesas y provincias francesas, debido a que históricamente ambos países tuvieron un control sobre lo que es el país de Canadá. Ahora, en el caso de Estados Unidos, pues el dominio lo tuvo sobre todo más Inglaterra. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la conquista de América? Bueno, tenemos la desaparición de los sistemas políticos y organizativos de los pueblos indígenas, que en este caso desaparece ya la idea de que existían emperadores, caciques y otros jefes de tribus indígenas. La pérdida definitiva de su soberanía, o sea que ya ellos ya no tenían una vida totalmente plena, sino que ellos se tenían que regir por las leyes establecidas por los conquistadores en este caso. Desaparición de numerosas lenguas autóctonas y casi extinción de otras. O sea que ya lengua náhuatl, cachiquel o todo tipo de lengua procedente de los indígenas desaparece totalmente. Y se establece el castellano. Destrucción de obras culturales de los pueblos originarios, o sea que hubieron algunos templos, algunas edificaciones indígenas que durante las guerras o de las luchas de conquista pues desaparecieron en su totalidad y pues ya se establece ya la arquitectura propio de la colonización. La esclavitud y el trabajo forzado pues es algo que ya nosotros lo conocemos, que los indígenas se convirtieron en esclavos de los europeos, al igual que los africanos traídos principalmente del continente africano. Se entabló nueva vía de comunicación y transporte, o sea que en este caso no todo fue negativo. En ese aspecto, pues los europeos se encargaron de mejorar las condiciones de los caminos que conducían a las diferentes poblaciones en cada uno de los países del continente americano. Hasta cierto punto, pues se logró desarrollar las condiciones geográficas de los diferentes países y sobre todo también se mejoraron las condiciones de transporte para que fuera un poco más fácil moverse de un lugar a otro.
Esta fue una de las consecuencias más desastrosas que provocó la conquista, las enfermedades infecciosas. Es de tomar en cuenta que en Europa durante los siglos pasados ellos estuvieron expuestos a diferentes epidemias que prácticamente no fueron superadas en los años posteriores. En este caso, de las enfermedades que ellos trajeron hacia el continente americano y que los indígenas no pudieron resistirlas porque sus defensas estaban muy bajas. Entonces tenemos en el caso de la viruela, el sarampión, también están las enfermedades de transmisión sexual, que esto pues provocó de que la población indígena pues fuera ya desapareciendo en su totalidad debido a estas enfermedades desconocidas para ellos. El surgimiento de nuevos cultivos traídos por los europeos. Recordemos de que el maíz era originario de aquí de América, igual que el frijol, igual que el cacao, pero en este caso los europeos trajeron otros cultivos que fueron nuevos para las poblaciones prehispánicas. En este caso tenemos algunas frutas, verduras, se implementó otros cultivos que fueron de suma importancia para el desarrollo de la colonización del continente americano. Gracias por su atención y pasen un feliz día todos. Nos vemos en la próxima.